Si veis en el programa, está programada la intervención de 3 participantes. Uno es Pello Monteano, del Archivo General de Navarra, que tenemos aquí en primera fila. El otro participante es Tomás Sáenz de Haro, que es un profesor de instituto en Extremadura, un gran investigador de la historia de Calahorra, que por motivos profesionales no va a poder asistir. Nos ha enviado su intervención en formato de vídeo y lo que haremos es verle primero a él intervenir y contarnos acerca de la documentación que se conserva en Calahorra relativa al cerco de Logroño, y luego ya sí subiremos al estrado Pello y yo, que soy el otro miembro de esta mesa redonda, pues un poquito a debatir y hablar de esas aportaciones documentales que hemos podido realizar a lo largo de nuestros estudios y de nuestras investigaciones. Os voy a presentar muy rápidamente a ambos para que tengáis pues una referencia de cuáles son las trayectorias profesionales tanto de Pello como de Tomás. Pello Monteano es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también licenciado en Sociología por la UPNA y además doctor en Historia por esta última universidad. Fue becado por el gobierno vasco para realizar su tesis doctoral titulada El mundo rural navarro en los siglos XV y XVI, el campesinado. Ha realizado estancias en diversos archivos y bibliotecas españolas, europeas y norteamericanas. Ha sido profesor de Historia en la UPV y en la UNED, en el campus de Tudela, y desde 2007 es técnico superior del Archivo General de Navarra. Sus líneas de investigación han abordado la historia local navarra, algunos aspectos demográficos en esta misma región o la historia sociolingüística. Entre estas líneas, no obstante, destacan sus investigaciones en torno a la conquista de Navarra. En este campo es autor de libros de referencia como La Guerra de Navarra, 1512-1529, de Noain a Amayur, 1521-1522, o el reciente Noain, 1521, El fin del principio. Actualmente tiene entre manos una nueva obra donde analizará el papel de los navarros en el sitio y defensa de Fuenterrabía entre 1522 y 1524, que esta mañana, de hecho, salía una pregunta en una de las conferencias al respecto de esta cuestión. En lo que concierne a Tomás Sáenz de Haro, licenciado en Geografía e Historia, su especialidad es Historia Medieval e Historia del Arte, por la Universidad de Salamanca en 1994. Es doctor en Historia con la tesis Calahorra y su entorno rural, 1045-1295, expansión demográfica y económica e implantación y transformaciones de las estructuras feudales en una ciudad de la frontera castellano-navarra. También Universidad de Salamanca, año 2012. En la actualidad se desempeña como profesor de enseñanza secundaria en un CEPA, el Jaraiz de la Vera, en Cáceres, y es autor de varias publicaciones sobre historia medieval y moderna de Calahorra, especialmente de varios artículos donde ha transcrito e interpretado actas municipales de la ciudad de Calagurritana en el periodo que nos interesa, 1520 a 1521. Bien, como decía, vamos a iniciar la sesión con el vídeo de la conferencia de Tomás y luego, pues a continuación, Pello y yo retomaremos la cuestión. En primer lugar, quiero agradecer su presencia a todos ustedes y también pues agradecer a la Fundación Universidad de La Rioja y en especial a Diego Tellez Alarcia la invitación que me han hecho para participar en este 13º curso de verano Ciudad de Logroño. También tengo que agradecer, ya que como la conferencia, esta pequeña intervención va sobre las fuentes documentales calagurritanas, agradecer a los encargados de los archivos calagurritanos las facilidades que me han dado para acceder a sus fondos. Concretamente a María Antonia San Felipe y a Antonio Torralbo en el archivo municipal y a don Ángel Ortega en el archivo catedral. Bien, nuestro objetivo es ver dentro de la documentación de la ciudad de Calahorra cómo queda reflejado el cerco de Logroño y, más en general, la contienda bélica que tiene lugar entre 1521 y 1524 en la frontera castellano-navarra. Evidentemente, los dos principales fondos donde podemos encontrar información son el Archivo Municipal de Calahorra, donde se encuentra el tercer libro de actas capitulares y 3 cuadernillos que describimos a continuación, y el Archivo Catedralicio de Calahorra, sobre todo el libro de actas capitulares. Bien, empezamos con el Archivo Municipal de Calahorra. La principal fuente que se encuentra en el Archivo Municipal de Calahorra es el tercer libro de actas municipales, que recoge las sesiones del ayuntamiento entre los años 1519 y 1528. Se trata, como pueden observar en la fotografía, de unos cuadernillos de papel encuadernados con tapas de pergamino de 32 por 23 centímetros y su contenido resulta pues bastante interesante. Dicho contenido
ya ha sido extractado con alguna noticia suelta, alguna noticia suelta de ellos ha sido publicada por Pedro Gutiérrez Achutegui en la revista Berceo entre los años 1956 y 1959, dentro de una serie de artículos que eran Historia de la muy noble y leal ciudad de Calahorra. Su contenido es muy interesante porque refleja las medidas que toma el Ayuntamiento de Calahorra ante la situación de conflicto bélico. Hay que tener en cuenta que para la ciudad de Calahorra esta guerra supone el tener que atender a unas solicitudes regias, tanto de hombres armados para ir a la guerra, que estén armados y mantenidos, incluso pagados el primer sueldo o por lo menos adelantado por parte de la ciudad, y atender a unas peticiones o unas contribuciones económicas para poder mantener el esfuerzo bélico. Y además el ayuntamiento tiene que velar por el abastecimiento y defensa de la ciudad, es decir, hacer un acopio de provisiones y de armas y reparar, artillar y vigilar las murallas. Todas estas medidas pues generan un evidente aumento del gasto. Este evidente aumento del gasto pues trae consigo, sin duda alguna, pues un grave problema económico para la ciudad y a la vez que va a alterar el equilibrio sociopolítico de los diferentes grupos sociales que existen en ella. Respecto a las consecuencias económicas, pues resulta obvio que va a haber una escasez de productos de primera necesidad, que trae consigo una inflación en el precio de estos productos y que obligan a la ciudad a tomar medidas, como puede ser prohibir las sacas de productos, que se saquen productos fuera, favorecer la entrada de dichos productos, ser especialmente puntilloso con los precios, con el límite de precios máximos. Y asimismo, la hacienda municipal, que ya de por sí cuenta con un déficit crónico, dicho déficit se va a agravar. Entonces, como cualquier poder público que se encuentra endeudado, que necesita obtener dinero, la primera solución resulta bastante obvia, es subir los impuestos. Se produce un aumento de la presión fiscal, se establecen nuevos impuestos y luego también, pues, otra solución que hace hoy en día también cualquier poder público que se encuentra endeudado es recurrir al préstamo. También la ciudad va a contratar una serie de préstamos para poder hacer frente a estos gastos. Y en último lugar, pues va a intentar conseguir nuevas fuentes de renta, pues aumentando el arrendamiento de propios o de los bienes municipales. Vemos que se aumenta el arrendamiento o se endurecen las condiciones de dicho arrendamiento pues para poder simplemente pues, obtener unos mayores ingresos. Bien, estos impuestos, el atender estas solicitudes regias que genera un aumento de la presión fiscal sobre la población, pues reactivan el equilibrio que existe o la oposición entre los ciudadanos, que es la mayoría de la población, y los estamentos privilegiados, como son los clérigos y los hidalgos, que no van a estar tan dispuestos a participar en dichas contribuciones. Bien, respecto a este libro de actas, pues tenemos que también que hablar un poquitín de las características que tiene. Como cualquiera que nos haya tocado pues hacer, pues llevar un libro de actas, bien sea de las sesiones de una comunidad de vecinos, de un departamento didáctico, de una cofradía, de cualquier cosa, de cualquier asociación, pues no se copia literalmente lo que ocurre en esas sesiones, sino que la persona encargada lo que hace es tomar una serie de apuntes y luego se reelabora. Incluso se hacen referencia a documentos, a leyes, a una serie de textos que no están incluidos dentro de las actas y que a veces se incluyen dentro de las actas o se trasladan dentro de las actas. Aquí, pues muchas veces dentro de unas actas determinadas, pues si llega una carta, una cédula real, una carta del virrey, una carta del corregidor, se incorpora dentro de las actas. Debido a su carácter de documento reelaborado, pues a veces pues, se deja espacio para incorporar estos documentos o se dejando páginas en blanco, pues como puede ser el caso que vemos aquí, que luego nunca se rellena, nunca se traslada, porque nunca se acaba de trasladar dicho documento o de copiar dicho documento. Con lo cual nos encontramos de vez en cuando con páginas en blanco donde debía ir un documento que no está. Este es el caso como el que pueden observar en la fotografía de la hoja donde debía estar la prórroga del corregimiento de Pedro de Vélez de Guevara, que se concede el 13 de marzo de 1520 y que al final no se trasladó. Otras veces se traslada el documento, se copia el documento, pero el espacio que se ha dejado para ello pues, resulta insuficiente. Entonces nos encontramos con situaciones como esta. Este es el nombramiento de tenientes de corregidor para Calahorra por parte del corregidor licenciado Moreno, que realiza el 4 de julio de 1520. Y como pueden observar, el espacio que se ha dejado resulta pequeño y entonces aquí ya al final del texto se mete entre las firmas
entre las firmas que hay se mete el texto porque el espacio resulta reducido. Asimismo, pues también se produce pues alteraciones del orden cronológico de las sesiones, una sesión va delante de otra alterando el orden cronológico, y también pues a veces falta información, faltan documentos, hay ciertas lagunas. Por eso son muy interesantes los cuadernillos que vamos a hablar ahora, que se encuentran en el archivo, también en el archivo municipal, porque contribuyen a rellenar dichas lagunas. Bien, dichos cuadernillos se elaboran generalmente, suelen ser una recopilación de documentos que se realizan generalmente pues, para algún asunto concreto, para algún pleito concreto. Concretamente los dos primeros se realizan pues para... el primero de ellos se realizan a veces para argumentar la posición de la ciudad en un momento conflictivo, diciendo los servicios que ha demostrado la ciudad y la fidelidad a la corona para evitar que le pongan nuevas contribuciones, o a veces pues para ver cómo se distribuyen estas contribuciones en los diferentes impuestos, cómo se establecen los nuevos impuestos. Son una especie de informes sobre estos temas que vamos a ir viendo. El primer cuadernillo no se conserva el original. Se titula 6 cédulas y provisiones de su majestad y sus gobernadores en tiempo de las comunidades y cómo esta ciudad y regimiento de ella estuvieron al servicio de su majestad, prestos como consta de los testimonios que aquí van. Como dice el propio título, pues claro, es una serie de recopilación de méritos que ha hecho la ciudad de cara al monarca y de contribuciones que ha hecho de hombres y de dinero para que el monarca no pida más, o si pide más, que intente ser un poco más laxo. Este documento, como les he comentado, no se conserva el original y lo conocemos solo por las publicaciones de Gutiérrez de Achútegui y Manuel de Cuona. Estas publicaciones, estos dos autores se debieron poner de acuerdo para publicarlo porque no son exactamente iguales. La publicación de Pedro Gutiérrez de Achútegui, que realiza en el año 1951, en la revista Perseo, no publica 3 documentos que publica de Cuona, y publica 2 que sí va a publicar de Cuona. ¿Por qué? Porque Pedro Gutiérrez de Achútegui se centra en documentos que sean interesantes para la historia de Calahorra, insertada dentro de la historia general de España. Entonces coge aquellos documentos que se centran más en ello. Y Lecuona, en cambio, cuando publica el año siguiente este cuadernillo en Príncipe de Viana, en el año 1952, pues lo que se centra sobre todo, incluso titula el artículo de la Guerra de Navarra, se centra en los acontecimientos bélicos. Entonces publica aquellos documentos que tienen que ver con estos enfrentamientos bélicos, sobre todo con el enfrentamiento bélico del Puente de Illesa, en el que participan pues antepasados de San Francisco Javier. Bien, el contenido realmente, aunque se titule el documento 6 cédulas, son 9 documentos, de lo que solo 2 son cédulas regias. Son 2 cartas del año 1520 de Carlos V, en los que promete a la ciudad no ponerle nuevos impuestos y en los que comunica a la ciudad su elección como emperador y le pide su fidelidad. 2 cartas del virrey, una de 1514 y otra de 1521 del virrey de Navarra, solicitando hombres para la defensa de Pamplona, y 5 solicitudes de la ciudad, en los cuales se queja de las contribuciones que tiene que hacer, pide que se derruyan fortalezas de localidades navarras cercanas, como Azagra, Andosilla, y el objetivo principal del documento intenta que no se le pongan nuevas contribuciones, incluso pide no tener que asentar en la ciudad a las tropas del conde de Aguilar. Resulta muy interesante porque todos estos documentos no aparecen para nada en las actas. Y solamente tenemos referencia indirecta a uno, a la petición del duque de Nájera de mayo de 1521 de 200 hombres armados. Es el único que está referido en las actas, pero de manera indirecta. Entonces, la información que nos dan, aunque esté publicado de una manera un poco heterodoxa, como hemos comentado, y aunque no se conserve el original, nos resulta bastante interesante. Respecto al segundo cuadernillo, es este que tienen aquí, sí que se conserva el original. Es un cuadernillo bastante grande, de más de 100 folios, y que recoge sesiones del ayuntamiento hasta el año 1597. A nosotros nos interesan sobre todo por los 12 primeros folios, que son los referidos a este conflicto, a estos años. Este cuadernillo es un tamaño similar al del libro de actas, 30 por 23 centímetros, y se titula Autos por compulsa simple de acuerdos de la ciudad y reales órdenes sobre nuevos impuestos por motivo de guerras y otros. Bien, este documento lo que hace es extractar las actas municipales. Coge determinados actas del libro de actas, coge actas de determinados días,
los traslada aquí y pone incluso al margen, como vamos a ver a continuación, el número de folio del libro de actas donde aparece dicha sesión. Podemos pensar que este cuadernillo no es tan interesante, porque si se limita a copiar las actas municipales que ya tenemos en el libro de actas, lo que pasa es que, como hemos comentado en el libro de actas, las actas de algunos días se encuentran en blanco, no están. Entonces, pero en cambio sí que están aquí estas tablas. Algunas no están en el libro de actas, pero aquí sí que se encuentran estas tablas. Y el folio al que nos remiten se encuentra en blanco. Entonces, este cuadro sí que nos resulta interesante porque nos permite rellenar esas lagunas. Por ejemplo, su contenido, pues claro, es atender peticiones regias que se hacen tanto de dinero como de hombres. Y concretamente los 10 primeros folios, que son los acuerdos de la ciudad en febrero de 1524, pues para atender la solicitud que ha hecho el rey de que la ciudad recaude 150.000 maravedíes, 100.000 se destinen para el pago de la infantería y 50.000 para los gastos de la ciudad. Estas sesiones sí que se encuentran en el libro de actas, pero las siguientes, que tienen lugar en enero de 1524, en que se solicitan 50 cargas de vino para el ejército imperial, otras tasas acémilas para llevarlo a Vitoria, y todo ello para abastecer las tropas que están sitiando Fuenterrabía, y así como unos 100 azadoneros o gastadores para que arreglen los caminos para poder trasladar la artillería al sitio de Fuenterrabía. Estas segundas sesiones son las que están en blanco en el libro de actas, entonces nos interesa tenerlas perdón, por lo menos referenciadas aquí, en este cuadernillo. Bien, y respecto al tercer cuadernillo, que es el que pueden observar aquí, cuyo título es Repartimiento para pagar a su majestad lo que había mandado aprontarse esta ciudad para la guerra de Fuenterrabía, excluyendo a los nobles que habían contribuido a otro repartimiento. Es más pequeñito, tiene unos 20 folios, dimensiones similares, 28 centímetros y medio por 20 y medio, y el contenido sí que no aparece para nada en el libro de actas, con lo cual resulta muy interesante. Y son sesiones que ya comento que no están en el libro de actas, que tienen lugar entre febrero y septiembre de 1522, en el que se discute cómo se va a pagar, cómo se va a obtener el dinero para entregar al monarca el préstamo de 45 ducados que ha solicitado para el asedio de Fuenterrabía, y cómo los hidalgos se consideran exentos de no tener que pagar esta cantidad. Los ciudadanos, la mayoría de la población, pide que esta cantidad se pague mediante un impuesto indirecto, una sisa sobre determinados productos de primera necesidad como la carne, el vino, el aceite, el pan, y así pues todo el mundo contribuye, todo el mundo que consume estos productos contribuye a pagar este préstamo que solicitó el monarca. En cambio, los hidalgos dicen que no, que se reparta estas cantidades entre determinadas personas y que ellos estén exentos porque debido a su condición nobiliaria y porque ya han contribuido antes, han participado antes de anteriores contribuciones. Vemos sobre todo resulta muy ilustrativo cómo las solicitudes regias de dinero muchas veces rompen esa especie de equilibrio que existe entre los diferentes estamentos presentes en la ciudad. Bien, con esto terminaríamos el archivo municipal y pasaríamos al archivo catedralicio. La principal fuente del archivo catedralicio es este libro que pueden ver aquí, que es un libro de actas capitulares que recoge las actas capitulares de 1516 a 1522. Concretamente es el 9º libro de actas capitulares, en las que podemos ver las decisiones que toman el deán y el cabildo respecto a la situación que ha generado este conflicto con Navarra. El libro es muy similar al que hemos visto de actas concejiles, son cuadernillos de papel con unas tapas de pergamino. También las dimensiones son similares, son 27,5 por 23 centímetros, y el contenido pues es muy interesante. En primer lugar, vemos como este conflicto bélico pues va a alterar la vida de la ciudad en general y de los clérigos en particular. El aumento de la pobreza que provoca pues hace que los clérigos tengan que renunciar a sus obladas y entregarlos a los necesitados, que muchos clérigos no pueden asistir a los cabildos, incluso que muchas de las pleitos que tiene el cabildo, que tiene la catedral,
que no se puedan seguir porque los jueces que deben seguirlos se encuentran en Navarra y Navarra en ese momento está ocupada por el ejército francés. Es el caso, por ejemplo, del abad de Iranzo, que es el juez apostólico que ha sido nombrado por el obispo. Pero sobre todo llama la atención las medidas que toman durante la primera mitad del mes de junio de 1521. Ese es el momento en que se produce la mayor amenaza sobre Calahorra, cuando el ejército francés avanza sobre Logroño y pone cerco a la ciudad, que existe el temor de que se acerque a Calahorra, y cuando se retira de la ciudad de Logroño, que también pasan por las proximidades de Calahorra y existe el temor de que ataque Calahorra. Por eso el Cabildo va a tomar una serie de medidas, como él dice, por la necesidad que estaba en esta frontera a caxa del ejército de franceses que estaban sobre la ciudad de Logroño y decían que venían sobre esta ciudad. Entonces el Cabildo pues, va a nombrar una comisión integrada por el canónigo Bernal de Santoro, el doctor Navarro y el encargado de la fábrica catedralicia Pedro de Olave, para que guarden y pongan a buen recaudo, oculten secretamente las reliquias de los santos mártires, Celedonio y Emeterio, y los demás tesoros de la catedral, de sedas, ornamentos, oro, plata, para que no puedan ser, en caso de que los franceses tomen la ciudad, que no pueda ser saqueado. Y también pues, se discute dónde trasladar las reuniones del Cabildo. Ante la amenaza del ejército francés, trasladar las reuniones del Cabildo a un lugar más seguro. Se barajan varias localidades, entre ellas están pues, Yanguas, San Pedro de Manrique, pero al final se decide llevarlas a la más cercana localidad de Enciso, seguramente bajo la protección del duque de Medinaceli. Bien, ya para terminar, pues decir que este libro de actas capitulares pues, tiene unas características similares al libro de actas municipales. Se trata de un documento reelaborado a partir de apuntes de unas sesiones, en el cual se insertan documentos, otros documentos, o en este caso bulas papales, para los cuales se dejan espacios para trasladarlos y luego al final a veces se dejan sin trasladar. Aquí pueden observar otro ejemplo, como en los folios 153 y 154 de este libro, pues se tenía pensado trasladar una bula papal y al final pues no se trasladó. Se dejó siempre, se dejó en blanco. Bien, pues esto sería todo. Espero no haberles aburrido mucho y sobre todo agradecerles mucho la atención prestada. Muy bien, pues Pello, cuando quieras, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Gracias, Diego. Ya sé que me voy a repetir un poco, pero gracias por la invitación. Para mí es la primera vez que vengo a Logroño con un tema histórico, ¿no? Y también gracias a vosotros por venir a estas jornadas que, tengo que decir, me parecen valientes, Diego, porque, y de eso sé bastante, desmitificar acontecimientos históricos tiene sus costes, en el sentido de que la historia romántica siempre es mucho más atractiva que los hechos históricos puros y duros, ¿no? Y entonces, bueno, pues en torno a Logroño, como en otros tantos hechos de la historia, se ha producido ciertas distorsiones, en parte también porque la memoria oral siempre es un poco traicionera, en el sentido de que esa transmisión entre generaciones se distorsionan los relatos, a veces en una simple generación. Y también, pues en la historia de Navarra tenemos, también ahora estamos contra fecha de aniversarios, una serie de eventos pues que, bueno, pues que ves que a nivel popular cuesta admitir que las cosas no fueron normalmente tan en blanco y negro, ni tan sencillas como han pasado al relato tradicional, ¿no? Estoy hablando de la batalla de Noain, estoy hablando de Amaiur, o estoy hablando de la toma de Hondarribia, de Fuenterrabía, por decir tres hechos que prácticamente tienen su 500 aniversario, como el cerco de Logroño este año y el que viene, ¿no? Bien, ¿cómo investigar estos hechos? Me voy a centrar sobre todo al tema de Logroño, porque en ese tema me temo que yo represento el punto de vista de los malos, entonces, bueno, pues yo la verdad que en profundidad el tema concreto del cerco de Logroño lo he estudiado de forma un poco colateral, es decir, dos relatos de mis libros, de Noain Amaiur y el último de Noain,
empiezan justo al día siguiente, al día siguiente de que Lesparré, Asparrós, Masparrós, se le llama de distintas formas, levanta el cerco de Logroño y vuelve a Viana. Es donde yo suelo arrancar porque prácticamente es cuando se produce, y así se le llama incluso en la época, la segunda conquista de Navarra, ¿no? Es decir, ha habido una recuperación de la independencia, en este caso en nombre de Enrique II de Albret, Labrit para los navarros, que no está presente en el reino por una serie de circunstancias que ahora empezamos a entender mejor, pero que ya fueron bastante criticadas o por lo menos llamó la atención en su día, y a partir del cerco de Logroño es cuando se produce esa campaña militar que va a llevar a cabo la segunda conquista prácticamente para el año 24 y posteriormente ya para la parte de la Navarra francesa hasta el año 27, ¿no? Entonces, el cerco de Logroño hemos empezado a entenderlo mejor dentro de esa estrategia, de esas dos guerras que se están peleando en una sola. Tenemos una guerra franco-española, una más entre los Valois y los Habsburgo, y una guerra, vamos a decir, de mantenimiento de la independencia de Navarra, en la que los mismos navarros están divididos. Entonces, ¿qué pinta el ataque contra Logroño? Bueno, el ataque contra Logroño, que va a ser fruto de un ejército mayoritariamente francés, pero con elementos navarros muy importantes. Oyendo a Tomás, yo recordaba efectivamente que según, y ahora hablaremos de las fuentes y las distorsiones que pueden introducir, según uno de los relatos que he leído, uno de los que más animaba para marchar sobre Calahorra era un capitán Vela de Medrano, que era de Estella, de Igúzquiza. Bueno, entra en juego algo que hasta ahora no valorábamos en toda su trascendencia, que es qué ocurre con los comuneros en toda esta situación. La Rioja mismo, yo no lo conozco en profundidad, pero sí el caso de Nájera y fundamentalmente ha tenido ciertas alteraciones en el mismo movimiento de las comunidades castellanas. Y es verdad que hay unos contactos que ahora conocemos en concreto entre los comuneros y el rey de Francia para que las tropas francesas penetren profundamente en Castilla. Claro, desde el punto de vista navarro se secundó esa estrategia de poner sitio de pasar el Ebro y sitiar Logroño. Seguramente el ejército francés no lo improvisó. Diego ha encontrado la carta que yo daba en uno de mis libros como perdida, pues él la ha encontrado en la British Library y es muy reveladora de que efectivamente el ejército francés viene con órdenes de penetrar en Castilla. Incluso da la sensación de que se ha precipitado ese ataque por las condiciones especiales que se viven en Castilla. Es decir, Lesparré entra con un ejército no muy potente. El núcleo fuerte fundamental es la artillería y la caballería pesada francesa, pero son muy pocos, son 300 lanzas, que como mucho pueden ser 1.000, 1.200 jinetes. Y la infantería, que siempre fue el talón de Aquiles del ejército francés, es bastante débil y por lo que hemos visto en la correspondencia, y luego me centraré más en las fuentes, bastante inmanejable para los capitanes franceses. Lo que se está esperando fundamentalmente es la presencia de algo muy, muy habitual en los ejércitos franceses de la época, que eran mercenarios alemanes, lansquenetes, que están siendo reclutados en la zona del Luxemburgo en este momento, pero que aún no están disponibles. ¿Qué ocurre? Que por aprovechar el momento castellano, he de recordar que a finales de abril se ha producido la derrota del ejército comunero, pero no es una derrota ni mucho menos decisiva. Bueno, pues por aprovechar esta situación y acudir, sobre todo en ayuda de Toledo, pues prácticamente se manda un ejército expedicionario, vamos a decir. El grueso está por llegar y es el ejército que va a llegar, pero va a llegar en octubre, no va a llegar ni siquiera a Noain. Noain, Asparrós prácticamente se ve arrastrado a la batalla. Él lo que tiene orden es de encerrarse en Pamplona en cuanto pueda y aguantar
hasta la llegada de estos refuerzos, que sí son, pues estamos hablando de 6.500 lansquenetes, son soldados de élite sobre el terreno muy difíciles de batir. Y bueno, como digo, la campaña de Logroño prácticamente yo creo que está improvisada y animada por la facilidad con la que han podido recuperar todo el reino de Navarra. Bien, ¿cómo estudiamos todo esto, todos los entresijos? Diego puede hablar también mucho de ello porque prácticamente hemos bebido de las mismas fuentes. Hasta ahora casi todos los relatos se basaban en documentación castellana, fundamentalmente en la que está depositada en lo que entonces era el Pentágono, el archivo de Simancas, los archivos del Pentágono, prácticamente. Es en donde indagaron casi todos los investigadores pues desde el siglo XIX. Pero la gran sorpresa, o por lo menos algo que nos ha dado una visión no tan unilateral, es la documentación hallada en los propios archivos franceses, fundamentalmente en la Biblioteca Nacional de Francia, donde se ha podido encontrar la correspondencia del propio Asparrós. No toda, porque prácticamente comienzan las cartas una vez que ha entrado en Pamplona, pero en lo que toca a Logroño lo fundamental, porque se va a escribir prácticamente desde los muros de Logroño y luego en cada campamento que va a levantar en su retirada hacia Pamplona. Entonces, es interesante porque aunque no quiere decir que sea objetiva, estamos hablando de los documentos que genera una de las partes, ayuda bien facilita cierta información, a veces con más precisión que la española. Daros cuenta que en esta época a veces ni los propios generales sabían con qué tropas contaban. Es decir, no son unos ejércitos burocráticamente tan bien organizados como pueden ser los de otras épocas a partir del 18, ¿no? Entonces, ves que hay contradicciones, que se habla a bulto, pero bueno, incluso con esas imprecisiones suelen ser interesantes. Luego también hay que conocer también la propia naturaleza de la documentación. Yo ahora estoy recordando cómo le están contando a Francisco I los capitanes franceses que han llegado descabalgados y sin armaduras a Bayona, cómo le cuentan cómo ha sido la batalla de Noain. Bueno, pues le están contando cómo han perdido una batalla, por lo tanto, pues el enemigo era muy superior, es decir, hay un tono de justificación que un historiador nunca puede olvidar, es decir, la objetividad de la fuente. ¿Qué interés tiene el productor en distorsionar la realidad? Y luego también, ¿qué distorsiones se introducen ya de partida? Es decir, ¿qué conocimiento real podía tener de los hechos que cuenta en la carta, si es un testigo presencial, si se lo han contado o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como digo, el hallazgo de la documentación francesa, que yo creo que aún no está agotada, porque no sé si inconscientemente o porque lo habíamos leído, pues dábamos por hecho que la documentación francesa había sufrido grandes mermas a raíz de la Revolución, con la quema de archivos, pero bueno, la Biblioteca Nacional de Francia, que prácticamente recoge mucha documentación previamente de la Biblioteca Imperial y de los fondos de la propia Biblioteca Real, bueno, pues con ese estilo tan francés de encuadernarlo con transcripciones manuscritas, etcétera, bueno, pues la verdad es que yo no la doy por agotada, sobre todo en los que yo pude ver. Diego también puede hablar porque ha trabajado allí en la Biblioteca Nacional, lo que podría ser más las relaciones de muestras, esos grandes pergaminos donde tienen el pago de las tropas, que, bueno, son documentos que, vamos a decir, son un poco parcos en información, porque van a lo que van, cuántos soldados pagan, cuántos han pasado revista, quién son los capitanes, dónde lo han pasado. Pero por otro lado, es una información bastante objetiva en el sentido de que no hay ningún interés en distorsionar que esas unidades estaban en ese momento y en ese sitio y con un volumen determinado, ¿no? Toda esa zona esta documentación está muy mal catalogada, de hecho no está catalogada. En algunas están en mal estado, ni siquiera la sirven a los investigadores, pero bueno, puede ser, yo creo, una fuente bastante interesante. La del Esparré, bueno, yo creo que Diego también lo habría visto, en los catálogos del siglo XIX fundamentalmente, pues estaban un poco despistados a la hora de las lecturas y era difícil incluso intuir que se trataba de la guerra al otro lado de los Pirineos, porque
bueno, pues Viana era Viena, Tebas era Tebas, pues los historiadores o los archiveros franceses los nombres no los captaban, simplemente que, bueno, pues sabes que Asparros no está en Viena en junio, ¿eh? Y entonces, bueno, con el conocimiento un poco de los hechos históricos, pues bueno, pues ya pides esa documentación. En ese momento no estaba disponible online. En 10 años esto ha mejorado muchísimo. No hay que viajar tanto a París, que es bastante caro, por cierto, estar allí. Y la verdad que, como digo, esa parte de la documentación propiamente francesa ha enriquecido bastante el relato. Lo mismo podríamos decirlo que está en el archivo departamental de los Bajos Pirineos de Pau, aunque en este caso la documentación suele ser más rica para periodos un poco anteriores, el 16, el 17. Y en cuanto al Archivo General de Navarra, en el que yo trabajo, en la institución que yo trabajo, pues es una mina, pero una mina que hay que trabajarla muchísimo, porque, bueno, la implicación de los navarros en la campaña contra Logroño está cada día más clara, a pesar de que, por ejemplo, a veces está camuflada en la documentación. La razón, yo creo, Diego me dirá si comparte mi intuición, es que el hombre fuerte en este momento de Castilla, el que lleva la batuta del ejército, a pesar de que son 3 gobernadores, es el condestable Blasco, que es aliado de los rebeldes navarros. Y por lo tanto es muy difícil ver en sus cartas que mencione que existen navarros en el ejército con Asparros, ¿eh? Es algo que, por cierto, le reprochan precisamente los otros gobernadores, y ya no digo el virrey, el duque de Nájera, que es su enemigo político, ¿eh? Como intenta proteger a sus parientes, como dice, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es verdad que hay fuentes, el corregidor de Logroño, incluso en Calahorra, que hablan de ese ejército de franceses y navarros. Es verdad que a mí no me parece que en el ejército que sitió Logroño hubiera un gran porcentaje de tropas navarras. Las había, evidentemente. Tenemos una carta un poco distorsionante de un mercader, Miguel de Añuez, que habla que iban camino de Logroño 7.000 navarros movilizados por el sistema del apellido, que es una movilización general, en principio por 3 días pagados por los pueblos y posteriormente con cargo al rey, y que automáticamente habían sido desmovilizados de camino prácticamente porque parecía que se había llegado a un acuerdo en Castilla. Bueno, es una carta interesante, pero a mí, leyendo la correspondencia de esta persona, que es un agramontés muy destacado, un mercader, bueno, me suena a mí un poco que es recoger un poco los rumores que circulaban esos días conforme el ejército avanza contra Logroño, ¿no? Pero sí es verdad que a partir de lo que es el cerco, a medida que van desertando o van perdiendo unidades gasconas, y la posibilidad del refuerzo de lansquenetes alemanes está aún muy lejos, porque se lo dice claramente el rey de Francia, no van a llegar, van a tardar mucho, están a más de 1.000 kilómetros todavía, y sí que han llegado, la caballería francesa llega a Bayona, por lo menos tres capitanías de caballería en la época están, pero bueno, luego tienen que llegar hasta Logroño. Pero bueno, a raíz de que Asparros necesita reforzar su infantería, pues sí que es verdad que se va a ir progresivamente navarrizando el ejército, aunque está muy claro que cuando se plantea la batalla de Noain, ni siquiera un mes más tarde de que se levante el cerco de Logroño, la mayoría de las tropas no han llegado todavía, pues porque, y ahí podríamos entrar ya en sociología histórica, pues hay ciertas resistencias a ir a la guerra sin haber hecho la cosecha. Es por lo menos lo que leemos en las cartas. Es decir, los capitanes no pueden completar las unidades porque la gente de los pueblos, después de un par de años muy malos agrícolamente hablando, pues se resiste a ir a la guerra. Podríamos entrar un poco con qué ansia el navarro, en este caso de a pie, bueno, pues va a hacer el servicio de armas, ¿no? Bien, y para dar el paso a Diego y hablar un poco más en vez de monólogos, la gran carencia que tenemos en Navarra es que a raíz del perdón de Oroñarribia, de esa amnistía que se va a negociar a cambio de la entrega de la plaza, se ordenó destruir
y muchos se encargaron de que eso se hiciera bien, los procesos judiciales que se habían abierto contra los navarros por la participación en el intento independentista de 1521 e incluso en la colaboración a la agresión a Castilla, tanto en Logroño como en Hondarribia, que en realidad tienen el mismo sustrato, vamos a decir, de estrategia militar. Son dos localidades que los navarros podían ver como cabezas de puente para entrar en el reino. De hecho, la primera conquista se había dirigido desde Logroño. Sabéis que Fernando el Católico desplazó la corte a Logroño para dirigir la ocupación de Navarra. No pisó Pamplona nunca, lo más que llegó fue a Tudela. Y desde Fuenterrabía, pues lo mismo, había sido una cabeza de puente para el abastecimiento de todo el ejército. Quiero decir que para los navarros esa salida, que no debió gustar, porque en realidad era dar la razón o confirmar los grandes miedos de la nobleza castellana, en el sentido de que mientras Navarra estuviera en la órbita francesa, Castilla no estaría segura. Eso es lo que les va a venir a confirmar. Es una puerta abierta en el Pirineo. Bueno, pues ellos actuaron en estas dos operaciones extra navarras como aliados, y en las dos yo creo que el rey, Enrique II en este caso, que es un chaval de 20 años, vamos a ponerlo todo en su sitio, cree que fue un gran error, y seguramente ambas responden a la estrategia fundamentalmente francesa, pero las consecuencias fueron para Navarra. Volviendo al tema de Hondarribia, esa destrucción de procesos judiciales hace que lo que encontramos pues sea siempre como muy de pasada. Son temas que ni siquiera se pueden invocar en los procesos judiciales para desacreditar a los testigos. Yo he visto procesos en los que pone bárrese esto porque esto está amnistiado. Aunque es verdad que entre los nobles, daros cuenta que los reyes en esto solían manejarlo quitando propiedades para regalarlas a sus enemigos políticos. Bueno, pues ellos se encargan en estar sacando constantemente. Estuvo en Logroño, yo recuerdo del marqués de Falces, le dicen, estuvo en Logroño, él dice que no estuvo, porque, bueno, luego había que probarlo. Y, según decían sus enemigos, había pedido que, una vez tomada la ciudad, le otorgara el corregimiento, ¿no? Por ejemplo. Eso decían sus enemigos. Nosotros no sabemos si eso es verdad o no, aunque el marqués de Falces, y Diego estará de acuerdo conmigo, es una persona un poco oscura. Es una persona que está jugando un poco como otros linajes, poniendo los huevos en dos canastas, de forma de que si se cae una, no vayan todos los huevos ahí. En este caso, su hijo está en el otro con Asparrós, etc. Bueno, pues vemos informaciones, pero bueno, luego hay que calibrar quién las hace, si se rebaten y no se rebaten, etc. En resumidas cuentas, las fuentes propiamente navarras para el cerco de Logroño pues son pocas por esta labor de destrucción post-amnistía, y desde luego están muy distorsionadas, porque desde luego en Logroño nadie estuvo, aunque luego pues sí hemos visto que hay gente que vuelve a los pueblos heridos y que bueno, fue herido en el cerco de Logroño, etc. Bien, y nada, respecto a los archivos municipales de la zona, que sería una fuente interesante, estoy hablando un poco la versión navarra de Calahorra, por decir de alguna forma, aunque Calahorra es mucha Calahorra comparado con las localidades navarras. Bueno, yo he estudiado el de Corella, por ejemplo, aunque estos tienen sus cosas, pero con Alfaro, fundamentalmente. Pero es raro que estas localidades más pequeñas tengan archivos tan antiguos, y yo sospecharía que incluso ha habido una limpia, si no vamos a decir conscientemente, por lo menos pues por el descuido, por lo que sea, ¿no? Hay muy poca documentación, salvo documentos de cuentas. En cuanto ya a la última fuente, las crónicas, a mí siempre las crónicas me han dado mucho miedo por ese tufillo autojustificativo y maquillador que suelen tener, ¿no? A veces yo creo que no estaban ni mal vistas esas distorsiones en la época. Si uno lee relatos hechos a los 4 días de una batalla, relatando al emperador sus méritos, pues es que parece que la batalla la ganó él.
¿eh? Y además no coincide con lo que dice otro, al margen de que efectivamente, como ocurre hoy en día, un mismo hecho pudo ser visto desde muchos puntos de vista y todos verdaderos, ¿no? Yo con esto pues ya comentaríamos un poco más ya en detalle, ¿no? Ha habido varias cosas, Pello, de las que has dicho que me han interesado mucho. Yo tenía muchísimas ganas de compartir esta mesa redonda contigo. Primero porque te admiro y segundo porque te respeto mucho profesionalmente, lo cual no puedo decir de muchos historiadores que han trabajado en esta materia y en otras materias ya en una trayectoria de unos cuantos años, décadas ya, un par de ellas que llevo en el mundo de la historia. Y a ti sí, a ti te respeto mucho porque has hecho lo que se supone que deben de hacer los historiadores, que es ir a las fuentes. Aquí en Logroño, del cerco de Logroño, llevamos 500 años, 498 para ser exactos, que hemos pasado olímpicamente de las fuentes. Aquí nos creímos a pies juntillas el relato de Sandoval, aderezado luego con el relato de Albia de Castro, enaltecido luego todavía mucho más por un señor llamado apellidado Gómez, finales del siglo XIX, imagínate, ¿no? La versión que dio del cerco de Logroño, donde decía que no hacían falta murallas en Logroño, que para eso estaban los pechos de los logroñeses, ¿no? O si con los pechos pudiéramos parar balas o qué sé yo qué, ¿no? Superhéroes éramos o algo por el estilo. Y todo eso se ha ido repitiendo una y otra vez hasta que llegamos a hace 2 años, 2019, organizamos una primera versión 1.0 de este curso de verano y hete aquí que cuando empezamos a buscar papeles dijimos, ¿pero qué es esto? Si no se ha acudido a las fuentes de archivo. Desde luego no se había hecho aquí en La Rioja, tú ya lo habías hecho. Cuando cogí tu libro de la Guerra de Navarra y empecé a leer, dije, pero aquí está ya la correspondencia de Asparros, el SPAR, como tú le llamas, ¿no? Citada. No toda, faltaba esa carta, ¿verdad?, que descubrí en la British Library, pero bueno, pero estaban ya muchas cartas y ahí hay mucha información, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado aquí? O las cartas de los gobernadores, de Adriano, del Condestable, Almirante. Eso ya publicado desde el siglo XIX en el Danville y Collado. Nadie le había prestado atención aquí en Logroño y seguíamos diciendo que si concejos abiertos, que si la heroicidad de los logroñeses, que si las ardides, ¿no? Habíamos inundado el campamento francés, habíamos hecho pensar a Asparros que éramos 20.000 defensores. Asparros sabía perfectamente los que éramos hombre arriba, hombre abajo, él lo dice en sus cartas, ¿no? Hay más o menos unos 4.000 hombres encerrados, ¿no? Pues no se equivocaba mucho, había unos 3.000 o 3.000 y pico, ¿no? Según podemos calcular. O sea que yo cuando acudí a tu obra, de alguna manera me abriste el camino, ¿no? Y estoy encantado de compartir este rato contigo. Y la verdad es que has seguido diciendo cosas interesantes. Lo de las actas municipales, por ejemplo. No sabemos la fortuna que tenemos de tener las actas de Calahorra. Eso es un tesoro. Desde 1500, al menos 20, que son las que Tomás ha empezado a analizar con motivo de esta cuestión, y están, bueno, pues con sus hojas en blanco, como explica Tomás en su vídeo, pero están, las de Logroño no están. Esas sí que serían auténticamente interesantes, ver las actas de Logroño de 1521. ¡Qué maravilla! ¿No? Pues no están, no están las de Agoncillo, no están las de Navarrete, no están las de ninguna localidad, salvo Calahorra, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde vemos que esto del concejo abierto, la tradición del concejo abierto era común a muchas localidades, riojanas también. En Calahorra no hubo concejo abierto. No hubo concejo abierto. Calahorra llegó el corregidor, dijo, a ver, ustedes, hay que reparar la muralla, hay que poner soldados. Pues, ojalá tuviéramos las de Logroño para poder tajantemente, aunque yo lo hago en mi libro, afirmar que no lo hubo, ¿no? Pero bueno, están las de Calahorra. Eso es fantástico. En fin, todo lo que has dicho es muy interesante y bueno, yo voy a ir un poco repasando algunas de las cosas. Yo sí quiero entrar en las fuentes con cierto pormenor y enseñarles imágenes de cartas, etcétera. Lo primero que les muestro es simplemente una diapositiva para que se den cuenta de que, vamos a ver, nosotros construimos investigaciones con fuentes documentales, que es sobre lo que va a la mesa, sí, pero hay más fuentes, ¿eh? Nosotros utilizamos muchas más fuentes, aparte de las documentales. Tenemos prensa histórica, memorias, cartografía, el patrimonio monumental, el urbanismo, ¿no? Mañana tenemos a Maite Álvarez Clavijo, que nos va a hablar del Logroño a comienzos del siglo XVI y que utiliza estas fuentes, las obras de arte, las fuentes arqueológicas. Todas estas fuentes aparecen en el libro que hemos hecho sobre el cerco de Logroño. Es verdad que las fuentes documentales son una de las columnas vertebrales, pero no nos olvidemos de que hay más fuentes. Y por supuesto las fuentes secundarias. Yo tampoco me fío de las crónicas, ni me fío de, bueno, pues los Bordenave, ¿no? Los Martín du Bellay, o del lado español me da igual, de Sandoval, Garibay, el padre Mariana, pero aunque no nos fiemos, hay que leerlos. Hay que leerlos y hay que analizarlos. Para nuestro libro, nosotros
hemos recorrido la geografía española y la geografía francesa, buscando fuentes, y aquí lo que les ofrezco en imagen es el porcentaje que, teniendo en cuenta las citas de nuestro libro, más de 1.500 citas, una cosa así que tenemos en el libro, pues el porcentaje de estos archivos que hemos utilizado, ¿no? Y siguiendo las citas vemos que la goleada, ¿verdad? Es evidente, el Archivo General de Simancas contiene la mayor parte de información si seguimos única y exclusivamente las citas. Claro, aquí me pueden decir, bueno, pero puede haber un documento que se cite muchas veces, y efectivamente hay uno que se cita 30 y pico veces. Por lo tanto, para ponderarlo un poco, aquí tenemos, ya digo, según citas, vemos que el Archivo General de Navarra tiene casi un 10%, Biblioteca Nacional Francesa un 12%. Lo hemos ponderado por legajos, ¿no? Es decir, solo contamos una vez, cada vez que citamos esos legajos, y entonces aquí ya los porcentajes se matizan un poco, ¿no? Y sigue habiendo una predominancia de Simancas, es verdad, un 27% de los legajos citados en el libro proceden de Simancas, pero tenemos un 16% que procede de Navarra, tenemos un 10% que procede de París, de la Biblioteca Nacional Francesa, otro 10% de Pau, hay un porcentaje que procede de Logroño, del Archivo Municipal, otro porcentaje interesante del Histórico Provincial, Archivo de Toledo, en fin. La British Library, claro, solo está la carta, por lo tanto tiene un peso muy escaso visto desde este punto de vista. Sin embargo, visto desde otro punto de vista, que es el que tenemos en el siguiente gráfico, la cosa cambia. El documento más citado es una cuenta de gastos de la muralla que se conserva en Simancas, donde tenemos un desglose muy pormenorizado, luego lo veremos, de los gastos que se hacen en 1521. 30 veces aparece citada esta fuente, pero la siguiente fuente más citada es la carta perdida, como yo la denomino, de Asparros, escrita en Logroño. Luego vamos a ver incluso la palabra Logroño sobreimpresionada. Este documento se cita 17 veces en esta obra. Y a partir de ahí, más cartas de Asparros, ¿no? Evidentemente esa fuente es básica, pero luego también las fuentes castellanas, ¿no? Lo que decía Pello es impecable. Si nosotros queremos tener la visión más objetiva posible de unos hechos, tenemos que contrastar fuentes. Las fuentes no son objetivas, ellos vierten sus opiniones, están condicionadas. Nosotros como historiadores tenemos que hacer un poco de balanza, equilibrar lo que dicen unos, los que dicen otros. No nos podemos fiar del condestable de Castilla, pero tampoco del duque de Nájera. Quizás de todos ellos, del que más nos podemos fiar es de Adriano Utrecht, pero sobre todo de quien nos podemos fiar es de nuestra intuición, analizando a todos ellos. Por eso es importante lo que decía Marcelino esta mañana, analizarlos a todos, no solo la carta de un señor, de un condestable, y de ahí derivar toda la teoría, ¿no? Bueno, pues como ven, Duque de Nájera, Condestable Adriano, Almirante, los servicios del Marqués de Falces, es un documento interesantísimo que está en la Cámara de Castilla, 9 citas, ¿no? Lo que tú decías, le acusaban de haber estado en Logroño con Asparros, y él en un momento dado acaba defendiéndose diciendo que sí, que es verdad que había venido, pero a convencerle de que no saqueara a Calahorra y Alfaro. Bueno, pues estupendo, ¿no? Era su forma de justificarse. Cartas del corregidor, Villegas. Bueno, a estas alturas supongo que no hace falta decir que el corregidor no era Pérez de Vélez de Guevara, que es algo que hasta hace poco desconocíamos. El privilegio de concesión de flores de lis a Logroño y de las exenciones fiscales, y también el voto de San Bernardo. Bueno, vamos a hablar de algunas de estas fuentes y de otras que no aparecían en ese gráfico y que son importantes. La primera es la cuenta de gastos de la muralla. Tienen ahí una descripción general, signatura, número de folios, 479 folios. Les garantizo que son muchos folios, sobre todo cuando la letra, como ven, no es precisamente la más legible del universo, ¿no? Está escrito en letra procesal cursiva. Bueno, mucha suerte para el que intente leer un documento en procesal cursiva. Nosotros nos hemos tenido que acostumbrar a la fuerza, y después de 400 y pico folios, la realidad es que gran parte de esos folios, de hecho, eran además del año 1521, que es donde se produjeron gran parte de los gastos que se hicieron en la muralla de Logroño, y bueno, pues otras características, el tipo de papel, la tinta, en fin, datos, ¿no? Como ven, es un informe de contabilidad, y como tal es una fuente, vamos a decir, más objetiva que otras fuentes, ¿no? Donde se vierten opiniones políticas, donde hay intereses, prebendas en juego. Aquí hay que justificar una serie de gastos, hay una serie de partidas, y bueno, pues se van anotando maravedís, como ven, en la columna de la derecha, y haciéndose sumas hasta que se obtiene una cifra final. Lo eleva el escribano de la artillería de Su Majestad, Pedro del Peso, tras recibir datos de la ciudad de Logroño. Esta fuente es fundamental. Nosotros siempre hemos creído, hasta fechas muy recientes, que los preparativos de cara al asedio se habían producido 5 días antes de la llegada de Asparros. Pues poco se podía preparar una ciudad
para un asedio durante única y exclusivamente 5 días. Esto se debía a que, bueno, pues venía mencionado de esta manera en los privilegios que se habían concedido a la ciudad de Logroño. Esta fuente demuestra todo lo contrario. Tenemos partidas datadas incluso en 1520, donde ya se habla de armamento que se está adquiriendo, coseletes, se están construyendo cañones, y ya en 1521 ni llegamos. Tenemos la suerte de que muchas aparecen incluso fechadas. Y por eso sabemos, por ejemplo, que el asedio es imposible que empezara el 25 o el 26 de mayo, que era otra de las cosas que tradicionalmente se decía, porque hay partidas de reparaciones, de adquisición de material, de espionaje en fechas posteriores, ¿no? Hasta que ya sí llegamos a la fecha de inicio, que como veremos más adelante, creo que mañana es cuando lo veremos, pues es posterior, entre el 4 y el 6 de junio. Hay varias versiones al respecto. Bueno, es una fuente fundamental. No me quiero extender porque además como hemos perdido algo de tiempo, tengo que ir un poquito rápido. Otra fuente fundamental, ¿no? Como ven, vamos siguiendo un poco el orden que veíamos en el último gráfico. Primero la fuente de gastos, el informe de gastos de la muralla, 30 citas. Y la siguiente era la carta perdida de Asparrós. Y bueno, esto es un homenaje a ti, Pello, ¿no? Porque tú en el libro lo citas tal cual, ¿no? Da la sensación de que hay una carta perdida de Asparrós en el intervalo que hay entre la carta de 6 de junio y la de 13, ambas escritas desde Viana. Y efectivamente, ahí había un vacío que era un poco raro. Muy importante, además, porque permite, y eso es mérito tuyo, parece que nos estamos dando flores, pero es así. Yo ponía en duda de si Asparrós había cruzado el Ebro con conocimiento de Francisco I. Esa carta pone de manifiesto que efectivamente Asparrós no movía un dedo sin órdenes del rey de Francia. Tal cual, porque él mismo en esa carta le responde a una anterior del rey que no hemos conservado, diciéndole que obedece sus órdenes de atacar Logroño, ¿no? Entonces es una carta fundamental, está escrita en Logroño, no fue fácil de conseguir. Para empezar, había que tener, vamos a decir, la mala idea de buscar un documento de Asparrós en la British Library, ¿no? Que uno, en principio, británicos, franceses, este periodo no, era difícil de asociarlo. Pues yo tuve esa, vamos a decir, iluminación, ¿no? O por casualidad, o porque he investigado en la British Library y sé que tienen documentación muy diversa, apareció este registro: André de Foix, Seigneur d'Asparrós, commanding the French forces in Navarre to Francis I of France, Logroño, 8 de junio de 1521. Imagínense los ojos como platos, ¿no? El emoticono este con los ojos de corazones. Bueno, pues lo que se quieren imaginar. Yo cuando vi este registro, verdaderamente pegué un brinco de alegría. Mails intercambiados con personal de digitalización de la British Library en plena pandemia. No fue nada sencillo. Estaban cerrados estos servicios y finalmente fue la buena voluntad del archivero el que, con el móvil armado y medio escondidas, hizo las fotografías que van a ver a continuación de la carta, que como ven, no tenemos más que... Ah, no, aquí no, está en el PowerPoint de mañana. Bueno, mañana lo verán, pero si agudizan la vista, justo aquí, Logroño, ¿no? Y luego, pues, a 8 de junio del año 1521. Este documento es fundamental, no solo porque aclara la responsabilidad del ataque a Logroño, ya podemos decir con cierta base documental que había una intencionalidad desde el gobierno francés, desde el rey, de atacar Logroño, sino que además nos ofrece datos pues, muy minuciosos. Asparrós admite, para empezar, que no puede completar el bloqueo a la ciudad. Hay, dice textualmente, 2 o 3 puertas que están permanentemente abiertas. No tiene los medios para que el cerco, el bloqueo, sea completo. Él da sus excusas, ¿no? No me fío de la infantería, no tengo suficiente caballería, pero la realidad es esa. Dice, se me acaban de infiltrar un grupo de refuerzo. Y efectivamente, sabemos por las fuentes castellanas que la noche anterior se le habían infiltrado 4 o 5 compañías al mando del capitán Collazos. Se le infiltrarían más al mando de Diego de Vera posteriormente. Entonces nos da esa información, ¿no? Nos da la información también del estado de defensa de la ciudad de Logroño. Él dice que es una ciudad que está amurallada, dice que no muy bien, pero amurallada, teníamos nuestras dudas al respecto. Dice que está bien artillada, es la expresión tal cual él la dice, y que hay soldados profesionales defendiéndola, que él cuantifica en 4.000. Por lo tanto, nos va dando una información ahí fundamental. Un hallazgo de primer orden en ese sentido. Voy rápido porque, como decíamos, todavía nos queda bastante documentación que analizar. Las cartas de Asparrós, Estissac y Santa Coloma. Bueno, personajes, Asparrós no hace falta presentarle. Estissac era el gobernador de la Guyena, que en ese momento estaba en Bayona,
y que era el contacto en Francia de Asparrós a la hora de pedir, por ejemplo, pues pólvora, como en la carta anterior se indica. Es evidente que se está quedando corto, en este caso, de municiones. O también importante, trigo, porque otra de las quejas constantes de Asparrós es el tema del aprovisionamiento. Siempre se dijo, en Logroño se pasó hambre, y celebramos el pan, el pez y el vino por el hambre que se pasó en Logroño, que no se pasó. Quienes pasaron hambre fueron los franceses. Las cosechas en Navarra habían sido pésimas, lo ha dicho Pello hace un momento, y entonces, efectivamente, estaban pendientes de recogerla. Hay una curiosidad también en La Rioja sobre esto que decías tú, de que los navarros eran renuentes a ir al ejército de Asparrós. Pasa también en La Rioja. Hay un documento de un pueblito que se llama Robres del Castillo, donde exactamente es la misma cuestión. El señor de Robres, que es deudo del duque de Nájera, quiere reclutar a la mitad del pueblo prácticamente o más para traérselos a la defensa de Logroño y luego a la recuperación de Navarra. Y el pueblo se niega por esa cuestión, da esa justificación. O sea que este tipo de encuentros también facilita ver que a ambas orillas del Ebro habían problemáticas muy similares, ¿no? Un montón, como ven, de legajos. Aquí tenemos un ejemplo que es una de las cartas de Estisac a Francisco I, concretamente una escrita en Bayona el 11 de julio, pero tenemos también las de Santa Coloma, que era el lugarteniente de Asparrós, el segundo al mando, y luego tenemos alguna joyita como la carta de María Pacheco a Asparrós el 23 de junio, donde se confirman esos contactos que comentaba Pello con anterioridad entre comuneros y franceses. También un tema bastante importante y ciertamente novedoso. Algunos otros ejemplos. Una carta de Francisco I a Asparrós del 20 de noviembre de 1520, y me diréis, bueno, tan lejana, ¿no?, del cerco de Logroño. Bueno, es importante porque aquí Francisco I le dice a Asparrós que si puede, que se gane la voluntad del conde de Lerín. Esta mañana hemos hablado de los bramonteses y de los agramonteses y de que sus fidelidades eran, cuando menos, vamos a decir, fluidas, ¿no? Pues bueno, don Luis de Beaumont efectivamente también coqueteó con el bando contrario, del mismo modo que Falces efectivamente puso los huevos. Yo he empleado esa misma expresión esta mañana en dos cestas, y es tal cual, ¿no? Era muy habitual entre la nobleza. Efectivamente. Luego tenemos otra carta importante, la que escribe Asparrós a Francisco I el 13 de junio, ya se ha retirado de Logroño, está en el Soto del Rey, y le cuenta un poquito qué es lo que ha pasado, un documento también fundamental. Y aquí una de Santa Coloma a Francisco I el 18 de julio, cuando llega después de la derrota de Noain, también un documento fantástico. Bueno, para que vean ustedes un poquito. Simancas es una mina, ya lo hemos dicho. Hemos visto la cuenta de gastos de la muralla, pero tenemos, por supuesto, las cartas de los gobernadores. Aquí tienen las del condestable de Castilla, se conservan en esta asignatura, las del almirante en esta otra, las de Adriano están partidas en dos. Una parte en Patronato Real 2.1 y otra parte en estado 9. De hecho, la más interesante es precisamente la que está en estado 9. Es donde da más datos, una carta escrita en Santo Domingo la Calzada el 11 de junio, fantástica. Además de estas cartas básicas, no se pueden ignorar las del duque de Nájera. El duque de Nájera estaba muy bien informado porque en Logroño estaban encerrados sus dos principales lugartenientes. Recibían acostamiento de él Verde de Vara, que era su primo, y Pedro de Beaumont, que, bueno, medio, era bastardo de Luis de Beaumont, del conde de Lerín, y por lo tanto también había cierto parentesco. Y eran los que estaban en Logroño, encerrados desde el principio, liderando la defensa. Por lo tanto, mal informado no debía de estar. Bueno, pues son básicas sus cartas en estado 344 y 345. Además, otras importantes, pues algunos despachos del licenciado Villegas, corregidor de Logroño, aquí tenemos un ejemplo, de 25 de mayo, de un pariente del duque de Nájera, duque Gómez de Buitrón, y también del obispo de Burgos, bueno, donde hemos podido picotear algunos datos interesantes. Aquí tienen algunas de ellas, esta carta de Adriano Utrés, por ejemplo, cifrada, que por suerte estaba descifrada a continuación, porque si no, no hay nadie que sea capaz de descifrarla. Este es el final de la carta del condestable de Castilla, con su firma. Aquí tenemos la del almirante, y aquí tenemos una de las páginas de las hojas, de los folios, de una de las cartas del duque de Nájera. Más simancas. Además de estos informes que emiten, digamos, las autoridades, hemos extraído muchísima información de la sección de Cámara de Castilla. Aquí lo que tenemos son memoriales que normalmente emitían o bien municipios, concejos, como es el caso de Logroño. Logroño emite, de hecho, dos memoriales, uno en julio y otro en septiembre, reclamándole un poco al rey el hecho de haber dado unos servicios a la corona precisamente en el cerco de Logroño. Y es interesante porque, a pesar de lo que a posteriori se dice que Logroño hizo por el rey en la resistencia de los franceses, en estos primeros memoriales cercanos al tiempo apenas dicen nada. Dicen que alimentaron a los soldados, que les dieron vino de sus bodegas, que pusieron madera y plomo para la munición,
y poco más. No tenemos a los pechos de los logroñeses defendiendo, ni mucho menos. No, en fin, es interesante ver cómo el efecto bola de nieve va a ir comenzando a partir de estos memoriales, creciendo posteriormente en la historiografía. Muy interesantes memoriales de otras localidades, el de Agoncillo, el de Murillo, dos pueblos de La Rioja que fueron saqueados por el ejército francés, que era algo completamente desconocido también. Los franceses no cruzan por Barea, que es algo que se pensaba, se decía, se leía, cruzaron aguas abajo del Ebro, cruzaron enfrente del Soto del Rey, que está justo delante de Agoncillo, al otro lado del río Ebro. Cruzan por ahí y, claro, bueno, Agoncillo está muy a mano. El castillo de los Porres está medio construir. Los Porres ya se habían venido a Logroño hace rato a encerrarse, a defenderse aquí. Por lo tanto, encuentran una localidad muy a mano para hacer algo que no habían hecho en Navarra. Y esto es importante, porque no tenemos noticias, al menos que yo sepa, salvo los Arcos, Pello, que era castellana. En Navarra las tropas de Asparros se conducen pues intentando ganarse la voluntad de los navarros y lo hacen en ese sentido con disciplina, curiosamente siendo muy indisciplinadas, ¿no? Como decía Asparros, pero claro, ya en cuanto llegan a Castilla, pues anchas, idem, ¿no? Anchas Castilla. Bueno, era parte de la retribución de la efectivamente, el salario y el botín. y el saqueo. Sí, sí. Entonces en Agoncillo se produce, además como venían con bastantes problemas de suministros, pues con más lógica buscar ganados, los problemas de Alfaro y Corella también van por ese lado. Y bueno, pues Murillo está 5 kilómetros más arriba. Bueno, pues una partida del ejército se desvía, saquea a Murillo, en el memorial se explica la destrucción que causan y luego se reincorpora al ejército y llega perfectamente para sitiar Logroño. Y como ven, algunos memoriales también particulares, interesantes, ¿no? Están los de las localidades, pero luego determinados particulares también emiten estos memoriales y nos dan información muy interesante. Por ejemplo, hemos mencionado el del Marqués de Falces, que se justifica lógicamente, pero es muy interesante el que da Gonzalo de Oviedo. Esta mañana aparecía citado capturando en Villamediana al obispo Acuña, no sé si se acuerdan, nos lo comentaba Marcelino. Bueno, pues Gonzalo de Oviedo, que además murió muy poco después, ese memorial lo emite su viuda. En él aparece un interrogatorio o una serie de preguntas por un conato de motín que hay en Logroño en estas fechas. No sabemos exactamente el día, no se menciona, pero en ese interrogatorio sí que aparecen incluso soldados de los que intentan amotinarse que reconocen que, cansados de no recibir la paga, porque el problema de los víveres y de la paga pues también se arrastraba en el ejército castellano, pues cansados de no recibir la paga, deciden salirse de Logroño e irse camino de Navarrete. Y, según ese memorial, es Gonzalo de Oviedo quien, con su prestigio, que era un soldado profesional ya con larga trayectoria, los consigue convencer para que se queden, ¿no? Por lo tanto, pues efectivamente, no solo no todo es de color de rosa en Logroño en la defensa, sino que incluso hay un conato de motín que, por cierto, Asparros en su carta del 8 de junio ya dice que va a perseverar en el asedio porque tiene noticias de que hay descontento en las tropas logroñesas. O sea, que mal informado no estaba. Había espías en ambos lados. Y luego un interrogatorio a Juan Alemán, que es un soldado alemán que estaba destinado a Estella y que es capturado y bueno, pues narra un poco cómo es interrogado por Santa Coloma y una serie de vicisitudes que atraviesa para fugarse. Algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos la información del Marqués de Falces, esta es una de las páginas de la información de la vida de Gonzalo de Oviedo y uno de los memoriales de Logroño. Más cositas. Pamplona, Archivo General del Reino de Navarra. Pues también documentación muy interesante. En particular, en la sección Papeles Rena, hemos encontrado algunas cartas de Asparrós, también del Duque de Nájera, o también una muy interesante de Pedro Vélez de Guevara, fechada el 4 de junio. Que claro, es interesante porque es justo la víspera o el mismo día de inicio del cerco, según a quien creamos de las fuentes. Y además en ella cuenta el periplo que ha tenido para venir desde Segovia con refuerzos. Él se ha encerrado en la ciudad de Logroño a finales del mes de mayo, el 31 para ser exactos, y ha traído unos refuerzos fundamentales, porque ha traído no solo unos cuantos soldados de infantería y algunos cañones, sino sobre todo un grupo de escopeteros. Y los escopeteros en el cerco de Logroño van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque, según aparecen en las fuentes, van a ser los que evitan que la batería francesa, la artillería francesa, se acerque lo suficiente como para que sea eficaz contra las murallas de Logroño. A ver, estos cañones en esta época eran muy poco precisos, disparaban poco, parece que entre 5 y 6 veces a la hora, entonces necesitaban acercarse mucho al objetivo para obtener éxito en el bombardeo. Bueno, pues estos escopeteros lo que hacían era evitar, lógicamente, ese acercamiento a través de las armas de fuego.
esa carta de don Pedro, que está más adelante en la siguiente diapositiva, es fundamental. Esta otra que tienen aquí, del duque de Nájera, Juan de Rena, también escrita el 5 de junio, está escrita en una de sus villas, en Amusco, si no recuerdo mal, sí, Amusco, aquí está, que ha suscitado cierta polémica porque algunos han pensado que por el hecho de estar en Amusco, pues se estaba alejando del teatro de operaciones, se estaba despreocupando, y además, mucho más porque al parecer le pedía a Juan de Rena un dinero para comprar ciertos, aquí lo ven, ciertos halcones, como si se fuera a dedicar pues a la cetrería. Lo que pasa es que los halcones en esta época son un tipo de cañón, por lo tanto, lejos, falcones, falconetes, los pequeños, y falcones, lejos de dedicarse a la cetrería, lo que estaba haciendo era pues, intentar propiciar un acopio de recursos, ¿no? Por tanto, otro documento básico que también está en los papeles del Fondo Rena. Además, tenemos la sección de tribunales o procesos, donde, bueno, Pello nos ha hablado bastante bien de lo que pasaba con ella a posteriori de la guerra, pero aún así hemos encontrado algunas cosas interesantes, como el pleito de Calahorra por la emboscada del puente de Yesa, que lo mencionaba Pello, y que está muy bien, o el pleito de Alfaro contra Corella y Cintruénigo, pues por estas acciones que tuvieron, ¿no? Yo la llamo la guerra de los rebaños, ¿no? Que se sacaban unos a otros y se quitaban cabezas de ganado. Algunas imágenes de estos documentos. Aquí está el testimonio de Pedro Veras de Guevara, que mencionaba con anterioridad, firmado en Logroño el 4 de junio, y aquí una de esas cartas de Asparrós a Sancho de Yesa. Son cartas de comienzos de 1521 y parece que están encaminadas a intentar propiciar el levantamiento del Reino de Navarra y simultanearlo con la acción del ejército que va a liderar. Aquí sí que tenemos resaltado, ¿no?, el lugar de firma del documento por parte de Pedro Vélez de Guevara. Tenemos también los archivos departamentales de Pirineos Atlánticos, donde recientemente acabo de hacer una breve estancia, y hay algunos documentos interesantes. Por ejemplo, entender por qué se nombra André de Foix, que hasta ahora siempre se había dicho, no, bueno, este es un inútil, un inepto, lo han nombrado porque la hermana es la amante del rey. Y bueno, al final uno se plantea que es primero el huevo o la gallina. Los Foix se llevaban ya muy bien con los reyes de Francia desde hacía tiempo, y concretamente esta familia, Odette y Tomás y André, ya conocían al que entonces era príncipe de Angulema, si no recuerdo mal el título, ya en 1512. Es con posterioridad, cuando la hermana, Françoise, pues efectivamente desarrolla un idilio con el rey. Quizás no fue la dirección que pensamos habitualmente, ¿no? De Asparrós fue nombrado porque la hermana era amante del rey, sino que la hermana acabó siendo amante del rey porque la familia tenía mucho contacto con el rey, y ya más allá de que fuera amante o no, pues toda la familia se veía colmada de puestos y de encargos. Odette de Foix, bueno, el señor de Lautrec, es uno de los grandes generales de Francisco I en esta primera guerra con Carlos. Por tanto, es interesante ver que incluso en un momento dado, los Foix, emparentados con Enrique Albret o Larrit, le va a disputar incluso la sucesión de los estados de Foix y de Navarra, y aquí tenemos pues una de las páginas de ese proceso donde ambos están, bueno, pues justificando sus posturas ante el Parlamento de París, ni más ni menos, para ser preferidos en esa sucesión de los estados de Foix y de Navarra. Entonces, esto está en Po. Están las demandas de Pamplona a Asparrós, cuando Asparrós llega a Villava y entonces llegan los representantes, le plantean una serie de demandas, pues este documento está en Po. Hay algunas cartas del conde de Lerín, que volvemos a las dobles lealtades, ¿no?, con personalidades del sur de Francia, donde parece mostrarse comprensivo con ellas. Bueno, pues navegaba un poco también a dos aguas don Luis, ¿no? Y bueno, otra serie de documentos interesantes. Uno que es una lástima es esta revista de compañías de 1522. Lo que hubiera dado yo porque hubiera sido 1521, Pello, ni te digo. Pero la documentación es la que es y no la que queremos que sea. Dos ejemplos de la documentación que acabo de decir. Aquí las demandas de Pamplona, una de las páginas, una de las cartas de don Luis de Beaumont, aquí tienen la firma. El Archivo Municipal de Logroño, desgraciadamente, no ha conservado las actas de esa época, por lo tanto no tenemos toda la documentación que podríamos tener, pero algunas cosas tenemos. Sobre todo si lo que queremos es estudiar una de las consecuencias del cerco, que es puramente simbólica o incluso lúdico-festiva, ¿no?, que es la celebración de nuestras fiestas patronales de San Bernabé. Bueno, si queremos ver esa evolución a lo largo del tiempo, estas actas son fundamentales. Aquí tenemos una de las páginas que hacen alusión a esta cuestión. Y, por supuesto, bueno, pues, el privilegio, ¿no?, la Carta Real de Merced, donde Carlos nos concede las flores de lis.
Y ya vamos terminando con lo que yo llamo una bola extra, una extra ball, ¿no? Las fuentes documentales son magníficas, maravillosas, pero a veces algunas de estas tenemos incluso la suerte que ya han sido publicadas y son fuentes impresas, aunque en origen hayan sido pues, despachos conservados en archivo. Aquí les presento unas cuantas que han sido interesantes para nuestra investigación. La primera, o las dos primeras, son despachos de embajadores venecianos pues, a la señoría, ¿no? a su ciudad metropolitana, y en ellas aparecen citado el sitio de Logroño. Por ejemplo, aquí Badoer, que es el embajador en Francia, dice que bueno, pues el Monseñor de Esparros había ido a recuperar Logroño, que era tenido por los españoles, ¿no? Es una carta del 23 de junio, en un despacho de la misma fecha, pero que está compilado en otro volumen, pues se insiste en lo mismo. El campo francés ha entrado en Castilla para conseguir una tierra del sitio fuerte al lado de un monte dicho el Logroño, ¿no? Logroño, donde dentro hay 3.000 infantes y el campo francés es grande. A la derecha tenemos otro despacho, en este caso de otro embajador veneciano en Inglaterra, 2 días posterior, y lo mismo, ¿no? Vuelve a citarse el ejército del rey cristianísimo, después de haber conquistado el reino de Navarra, ha entrado dentro del de Castilla por 6 leguas para recuperar una tierra antiguamente del dicho reino de Navarra, poseída por los españoles, llamada el Gruño, ¿no? Logroño también. Y bueno, continúa explicándose. ¿Esto qué significa? Significa que aunque solo fuese por unos días, Logroño estuvo en boca de todos los cancilleres europeos. La importancia del cerco de Logroño siempre hay que matizarla y hay que verla como algo relativo. Quedó eclipsada muy rápidamente por la batalla de Noain, que fue la que despachó esta iniciativa de Esparros, pero en su momento, en su contexto, en ese instante, efectivamente, muchas miradas de cancillerías europeas estuvieron puestas en Logroño. Y por último, pues una fuente muy olvidada que es el epistolario de Pedro Mártir de Anglería y que tiene citas a Logroño. Aquí hay una que he seleccionado de varias cartas. Y Pedro Mártir de Anglería no fue un testigo directo de los acontecimientos, pero era un cortesano bastante bien informado. Y el único problema que tenía Pedro Mártir de Anglería, que por eso no lo citan ni Sandoval ni Álvarez de Castro, o lo citan pero no lo leen, es que escribió en latín su obra. Entonces, claro, hasta el siglo XIX, que no fue traducida así, pero comprensible por lo menos para los que no dominamos el latín, pues no ha podido ser renacentista, efectivamente, el matiz es importante. Afortunadamente, pues en la actualidad ya está en castellano y, como digo, pues trae bastante información interesante. Por ejemplo, él es uno de los que dicen que el asedio comenzó el 5 de junio. Por lo tanto, atina. Ya había alguien en el siglo XVI, aparte de las fuentes documentales, el duque de Nájera habla del 4 de junio, Asparros habla del 6. ¿No? Bueno, pues Pedro Mártir de Anglería estaba bastante bien informado. Bueno, pues esto es lo que yo tenía preparado para ustedes. Vamos a abrir, 2 minutos de preguntas y ya inmediatamente vamos a la siguiente mesa, porque la verdad es que nos hemos quedado bastante cortos de tiempo. Y si no, otra cosa que podemos hacer es juntar las preguntas de las 2 mesas al final y así, pues de alguna manera, podemos dar cierto espacio ahora para descansar, 5 minutitos y retomar la sesión. ¿Les parece que hagamos esto último? Pues muchas gracias.